Bueno, oigan, hace un par de días vimos la publicación de un reportaje que tiene que ver desde luego con lo que pasa aquí en el estado de Jalisco. El reportaje se llama Jalisco, desaparecer hasta volverse cenizas. Es una investigación publicada en varios medios, principalmente por Zona Docs, que es periodismo independiente y también documental y de investigación, como este trabajo, que lo podemos consultar ahí, también en otros medios como Animal Político, Proceso, El Informador, diario aquí de Jalisco. En fin, está en línea telefónica Darwin Franco, periodista independiente, precisamente autor de este reportaje, quien realizó esta investigación. Darwin, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y muy buenos días al auditorio. Bueno, pues con esta investigación donde tú nos muestras un panorama amplio y detallado de la gravedad de cómo en Jalisco se está manejando el tema de los desaparecidos, para dimensionar por lo menos las últimas cifras oficiales, por lo menos que se tienen, es de que hay más de 7,000 desaparecidos en el estado. Para una primera introducción de la gente que nos escucha, Jalisco, desaparecer hasta volverse cenizas, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué sucede en el estado de Jalisco? Por cierto, bastante grave lo que sucede en torno a esto, Darwin. Bueno, esta investigación que se realizó de manera conjunta con varios medios, lo que nosotros nos dedicamos a preguntarnos es qué ocurre con la gran cantidad de cuerpos de personas no identificadas que existen y que están bajo resguardo del gobierno de Jalisco. Es una investigación que retrata la realidad vivida en el estado entre 2006 y 2015, donde tres administraciones, dos del PAN y una del PRI, incineraron 1,559 cuerpos de personas no identificadas. Esa es una situación muy grave porque incluso ya desde el año 2013, es decir, en 2 años, ya existía una prohibición legal para la incineración de cuerpos y aún así el Estado incineró 255 personas a las cuales no les había logrado definir la identidad. Esta es una situación muy grave porque, de acuerdo a los marcos de derecho internacional, los cuerpos de personas no identificadas pues no se pueden cremar porque puede existir una presunción de que efectivamente podrían ser personas reportadas como desaparecidas, pero también porque estos cuerpos, que en la mayor parte de Jalisco así sucedió, fueron víctimas de un homicidio y el cuerpo en sí mismo constituye, digamos, la prueba del delito. Por lo tanto, digamos, la incineración no podría darse porque el Estado está obligado a 2 cosas. Uno, pues generar los procesos de investigación que lleven a la identificación de la persona para que esta persona pueda ser regresada a sus familiares. Y 2, porque cada uno de estos cuerpos constituye en sí mismo la investigación sobre un delito. En este caso puede ser desaparición o puede ser un homicidio. La circunstancia es que el Estado prefirió imponer una lógica de carácter administrativo para resolver la cíclica saturación del servicio médico forense. Entonces, como tenían muchos cuerpos y ya no tenían más espacios para que llegaran los cuerpos de las otras personas que fueron víctimas de esta violencia tan terrible que padecemos en Jalisco, pues idearon una manera de poder tener espacio en la morgue sin que esto implicara una saturación, y por eso, digamos, las incineraciones se sucedieron. Nosotros lo que logramos saber en reportajes es que esas incineraciones fueron constantes, fueron masivas, y que estuvieron avaladas por un marco legal local, donde a los cuerpos se les trató como si fuesen focos de infección. Entonces ellos decían, avalados en la Ley General de Salud, que pues estos cuerpos representaban un problema de infección y que por lo tanto era importante incinerarlos. El asunto es que la incineración también se dio y sucedió sin que existieran registros forenses completos, o al menos en información que a nosotros nos otorgó la Unidad de Transparencia y que también colaboramos con la propia Fiscalía General del Estado a través de muchas solicitudes, es que los registros son incompletos o a veces no coinciden. Tal es el caso, digamos, de las familias que sí recibieron cenizas, donde incluso no hay una certeza plena de que los restos entregados fuesen realmente los de sus familiares. Y ahí hay un problema grande que no solo evidencia la crisis forenses en términos de las incineraciones que ocurrieron entre 2006 y 2015. En el 2015 cesaron porque las familias desaparecidos exigieron se respetara la ley, y después de eso entonces vimos, digamos, este problema de los contenedores, de los trailers frigoríficos, que es una secuela de este horror que por lo menos durante muchos años sucedió con el aval de diversas autoridades locales. Híjole, bueno, ahora sí que son muchas preguntas y muchos comentarios después de todo este panorama que nos das, que sale a raíz de la investigación. Quiere decir, Darwin, en todo este tiempo, 2006, 2015, estuvieron haciendo esta incineración de cuerpos sistemática sin respetar los protocolos, o algunos se les empezaba a identificar, pero no completaban todo el proceso, por así decirlo. Y mientras, ¿qué respuesta se les daba a los familiares? Porque pues sin duda ellos no dejaban de ir a preguntar al CEMEFO, ¿no? Incluso tú en el reportaje pones el caso en específico de una familia, de un chico, donde vemos cómo termina en el peor de los casos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el CEMEFO la respuesta siempre tiene que ver con que la persona no está aquí, no está su familiar, lo cual habla también, evidencia que hay una deficiencia en el registro de los cuerpos de personas no identificadas. Al menos en los 3 casos donde yo señalo en el reportaje, son 3, digamos, cuerpos que llegaron ahí, 3 víctimas de la violencia que llegaron ahí a los pocos días de haberse denunciado como desaparecidos, al menos en 2 casos de ellos. El asunto es que llegaron ahí y la familia fue, le dijeron que no eran, al decirles que no eran, los cuerpos, digamos, de Óscar y Alfredo, fueron señalados como cuerpos de personas no identificadas, y al ser señalados como personas no identificadas, pues automáticamente los llevaron al horno crematorio. Esto que tú precias es muy relevante porque esta acción la hicieron siempre, o al menos en los registros que nos dieron, porque son sus datos los que nos otorgaron, obteniendo los datos mínimos, que es género, edad y causa de muerte. Que no es suficiente, desde luego. Sí, ¿y por qué importaban tener estos datos? Porque a partir de estos datos podrían solicitar al registro civil un acta de defunción, a la Secretaría de Salud un certificado médico de defunción. Con ambos documentos podrían formarse la ventanilla del municipio de Guadalajara, porque es el lugar donde se tenía que pedir el permiso, porque el horno crematorio estaba en este municipio, y a partir de eso el municipio entregaba un permiso de incineración, y así realizaron las más de 1.559 incineraciones, ¿no? Entonces, cuando los registros, uno ve la base de datos que nosotros pudimos obtener y trabajar, pues hay cuerpos que, por ejemplo, solo se incineraron teniendo el género, otros ni siquiera tuvieron, digamos, bien definida la causa de muerte, muchos otros ni siquiera se dieron ningún tipo de registro y solo se sabe de ellos porque marcaban un número, pero en realidad ni siquiera se puede decir dónde lo localizaron, cuándo lo localizaron, las fechas de resguardo en el CEMEFO no coinciden con las fechas de incineración. Es decir, hay un desaseo terrible que no le brinda certeza a las personas que en esos años lamentablemente desapareció su familiar y que posiblemente ellos lo buscaron en el CEMEFO y que posiblemente el cuerpo estuvo ahí, y que es muy factible que, dado a las condiciones de poco registro o poco trabajo y poca investigación entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la propia Fiscalía del Estado, pues los cuerpos hayan pasado a formar parte de esta lista de no identificados y a su vez hayan pasado a formar parte de estas personas que fueron incineradas. Una buena parte de ellos, de acuerdo a los datos que también nos dieron las propias instancias públicas, pues solo el 17% tuvo una prueba de ADN para después hacer una confronta con el ADN del resto de las familiares desaparecidos que van al CEMEFO. Es decir, es una situación terrible que vivimos durante 3 administraciones, 2 del PAN y 1 del PRI. Ahora, eso sucedió en aquellos años. Tomando en cuenta lo que nos dices, que esto paró en el 2015, la pregunta es, ¿ahorita en estos años se está haciendo de manera correcta, respetando todo el protocolo de identificación? ¿O cuál será el actuar ahora del Instituto Forense? Lo que nosotros seguimos investigando, y que es la segunda parte de este reportaje que ustedes vieron, es más bien que la lógica administrativa se ha superpuesto a esta lógica de derechos humanos. Es decir, a ver, si las cosas se hubieran hecho o se hubieran querido hacer bien, después de que se dio a conocer o se cesó las incineraciones, no hubiéramos tenido 2 contenedores frigoríficos donde asesinaron 444 cuerpos, que después la Comisión de Inhumación vio y revisó que la mayoría de ellos no tenían registros forenses, y que ahora se pretende, a partir del escándalo de septiembre del año pasado, que las cosas se hagan aparentemente bien. Al menos en esta comisión, que ya está integrada por familiares, se ha logrado que por lo menos cada cuerpo que entra tenga todos los datos del protocolo marca para que sea posible identificación. Pero lo cierto es que también nosotros hemos investigado que ahora, como ya no los pueden poner en trailers, porque esto era terrible, los están inhumando, es decir, lo están llevando a diversas gavetas en panteones municipales. Y lo que nosotros podemos adelantar, digamos, ahora es que incluso en estos panteones donde la autoridad dice que hay determinados cuerpos, tampoco cuadran las cifras. Es decir, en algunos panteones hay más cuerpos de los que dice la autoridad y en otros hay menos. Entonces hay un desaseo que siguió permeando en una lógica que se volvió una regla no escrita, que por muchos años los funcionarios siguieron, porque era mucho más fácil deshacerse de los cuerpos que investigarlos y devolverles la dignidad y la identidad. Ahora, otro comentario, Darwin, seguramente, o así lo pensamos, quiere decir que dentro del CEMEFO y de sus protocolos no hay personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o alguien que se encargue de preservar los derechos humanos de estos cuerpos para evitar que hayan sido de esta forma las cremaciones.
Pues debió haber estado alguien, pero al parecer quien estuvo o en su momento participó también dio cuenta de esto. Es decir, nada más habrá que recordar que de alguna manera cuando las familias de desaparecidos se quejaron o manifestaron su enojo porque el Estado incineró los trailers donde tenían a esos familiares, cuando el trailer en sí mismo implicaba, digamos, el cuerpo o la prueba del delito, porque ahí se cometió un delito. Al tratar así a estos familiares, pues la propia comisión no vio ahí una acción ilegal de parte del gobierno del Estado, ¿no? Y tampoco hemos visto que el propio Comisión Estatal de Derechos Humanos genere, digamos, una recomendación por estos hechos. Es decir, muchas autoridades solaparon esto porque creyeron que ampliándose o vinculándose a estos marcos legales solamente en materia de salubridad iba a ser suficiente, cuando en la realidad estábamos hablando de una terrible y sistemática violación a los derechos humanos y de un escenario de violencia que no corresponde a un escenario donde efectivamente ellos pueden hacer valer la norma, digamos, de salubridad, pero eso está más vinculado cuando ocurren desastres naturales, ¿no? Sí. Pero no necesariamente bajo unas circunstancias donde cada uno de los cuerpos pues merece, digamos, acceso a la memoria, a la verdad y a la justicia. Así es, híjole, pues así están las cosas. Ahora sí que es el panorama de lo que sucede en Jalisco con los cuerpos de personas que, pues, familiares están buscando a algún hermano, algún primo, algún amigo, en fin, y no tienen certeza, y es una queja sistemática más allá de sistemática frecuente, mejor dicho, que tienen los familiares. Ahora, nada más para cerrar, ¿cuánto tiempo les llevó armar toda esta investigación? Bueno, particularmente a mí, desde que yo conocí los primeros casos de las familias que empezaron a recibir cenizas, esto data desde el año 2015, finales de 2015, cuando yo arranqué esta investigación, y por lo menos, digamos, ya de manera muy concreta en la sistematización de toda esta información, pues tardamos aproximadamente un año en su realización. Bien. Bueno, pues ahí está. Pues te agradezco tu tiempo, Darwin, y investigaciones, trabajos como este nos dan cuenta de la realidad, ¿no? De cómo el gobierno, las autoridades, de manera fácil y como dices, los veían como un foco de infección, más que como personas que tienen nombre y apellido y que estaban ahí, y sus familiares, aunque los iban a buscar, finalmente no tenían respuesta. Gracias, Darwin. ¿Algo más que quieras agregar? No, hasta luego, muy bien, agradecer el espacio, y si alguien quiere leer a fondo el reportaje, sí, está en Zona Docs o en los medios que tú mencionaste desde el inicio, ahí pueden leerlo completo. Bien, muchas gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Es Darwin Franco, periodista independiente, hablándonos de este reportaje: Jalisco, desaparecer hasta volverse cenizas. Es escalofriante la cifra: 1,559 cuerpos que fueron